Bueno, pues vamos a dar seguimiento a nuestro programa después de nuestra pequeña sesión de café. Y está con nosotros la maestra en ciencias María Eugenia Noble Terán. Ella es de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cursa el doctorado en ciencias en el área de físico-química, cinética y dinámica compleja en el Centro de Investigaciones Químicas, y su director de tesis doctoral es el compañero, nuestro colega Tomás Buse, el doctor Tomás Buse, que es parte de nuestro comité organizador y de la red de quiralidad. Entonces, pues le damos la bienvenida a la maestra en ciencias. Noble Terán, por favor, adelante. Hola, buenos días, ¿sí se escucha? Sí. Buenos días. Primero que nada, agradecer por esta oportunidad de presentar parte de lo que estoy trabajando en nuestro grupo de investigación. Debo de confesar, si estoy nerviosa, esta es la primera vez que presento en un simposio de esta manera, entonces espero poder transmitir de la mejor manera toda la información que traigo y sobre todo amena. Entonces, pues voy a empezar. El título de mi charla es Izquierda o Derecha, sistemas químicos que producen asimetría quiral. Entonces voy a dar como un breve recorrido sobre todo lo que trabajamos en nuestro grupo de investigación. Bueno, entonces para iniciar voy a hablar un poquito de quiralidad porque creo que ya la doctora Sandra y el doctor Fernando hablaron bastante sobre el tema. Entonces, todos los objetos que nos rodean tienen una imagen especular, excepto los vampiros, pero bueno, ese ya es un tema que no vamos a tocar aquí. Los objetos que no son superponibles con su imagen especular se denominan como objetos quirales. En este caso podríamos relacionarlo con las moléculas. Las moléculas quirales se pueden manifestar en dos formas denominadas enantiómeros. A partir de un punto de vista energético, ambos enantiómeros tienen la misma probabilidad de existir. Sin embargo, la naturaleza dice, no, yo prefiero solo un tipo de molécula quiral para las moléculas biológicas de los organismos vivos. A esta tendencia se le conoce como quiralidad. Esta se manifiesta, por ejemplo, en los bloques esenciales de la vida, que son los aminoácidos y los azúcares. Nuestro organismo puede digerir de manera fácil solo un tipo de enantiómeros, por ejemplo, los L-aminoácidos y los D-azúcares. Sin embargo, su contraparte enantiomérica, como los D-aminoácidos y los L-azúcares, no son opción. Entonces, imaginemos que Alicia fuera a través del espejo y decidiera beber un vaso de leche. Creo que lo debería reconsiderar. El origen de la homoquiralidad biológica ha sido un tema de gran discusión dentro de la comunidad científica, surgiendo diversas teorías. Evidencia rocosa muestra que este origen pudo venir del espacio exterior. En el año 1969 cayó un meteorito en un poblado de Australia, Murchison. En este meteorito se encontró que en su superficie había material orgánico. Entre este material orgánico había aminoácidos. Sorprendentemente, estos aminoácidos mostraban excesos enantioméricos, favoreciendo al enantiómero L, el cual es el enantiómero que prevalece en nuestra biosfera. En esta tabla muestro 3 aminoácidos, los cuales no son de origen terrestre, sino meramente vienen de una fuente extraterrestre, lo cual también sugiere que este meteorito no se vio contaminado cuando cayó a la Tierra y bueno, que los aminoácidos de la Tierra pudieran haber inducido de cierta manera la quiralidad en la superficie de este. Pero bueno, surge la pregunta, ¿cómo es que esta tendencia surge en la superficie de este meteorito? Pues bueno, en el espacio hay regiones de luz circularmente polarizada. Esta luz, al ser una fuente quiral, puede mostrar excesos enantioméricos y de cierta manera haber inducido o destruido a uno de los enantiómeros con el que estuvo en contacto. Otra de las teorías que surgen es la teoría de violación de paridad, que quiere decir que en el
decaimiento, la violación de paridad, que sugiere que la asimetría viene a nivel de partículas elementales. En el decaimiento beta de un núcleo atómico radiactivo, se descubrió una simetría intrínseca en donde los electrones de lateralidad L son formados preferentemente a los enantiómeros de lateralidad D. Si lo trasladamos a un nivel molecular, esto quiere decir que entonces los dos enantiómeros existen en dos niveles energéticos distintos. Por ejemplo, aquí muestro un aminoácido, la L-alanina, y su contraparte, la D-alanina. En este se puede observar la diferencia de energía entre ambos, que es muy pequeña, siendo más estable la L-alanina. Como se puede observar en ambas teorías, los excesos enantioméricos y la diferencia energética es muy pequeña como para poder explicar que nuestro mundo es homoquiral. Entonces, debió de haber existido algún proceso en el camino que amplificara pequeños excesos enantioméricos iniciales y nos llevara a un mundo completamente homoquiral. Entonces, en este sentido, la autocatálisis asimétrica y la catálisis simétrica son dos procesos que llegan a amplificar excesos enantioméricos. En esta diapositiva muestro 3 escenarios prototípicos de sistemas quirales. El primer de sistemas quirales, que son formados a partir de reactivos aquirales. El primer escenario corresponde a una simetría quiral en el que tienes dos reactivos A y B, que son aquirales y van a formar un producto quiral P. Este producto quiral va a estar en una proporción 50-50 que se le conoce como una mezcla racémica. La catálisis asimétrica corresponde al proceso de esta reacción entre estos dos sustratos aquirales y la presencia de un catalizador quiral. Este catalizador quiral puede ser enantio puro o puede tener excesos enantioméricos, dando lugar a un producto quiral con un determinado exceso enantiomérico. Y finalmente la autocatálisis asimétrica, que es la reacción en la que el producto quiral generado va a servir como autocatalizador para favorecer su propia producción y conservar su configuración. Los excesos enantioméricos obtenidos a partir de este proceso son bastante considerables. ¿Cuál es la ventaja entre una catálisis? La ventaja de la autocatálisis respecto a la catálisis es que en cada ciclo de reacción tú estás generando este catalizador, por lo tanto es más efectivo y te lleva a excesos mucho mayores. En 1953, Frank desarrolló el primer modelo matemático que sirvió para describir los procesos de reacciones autocatalíticas. Este modelo lo que pretendía era explicar cómo poder llegar a un estado completamente homoquiral a partir de un pequeño sesgo enantiomérico inicial. Este modelo consta de 3 etapas. La primera etapa es la formación directa, que es a partir de sustratos aquirales, dan lugar de manera simétrica a los enantiómeros D y L. Puntualizo simétrica porque las constantes de velocidad que rigen estos dos procesos son las mismas. La segunda etapa corresponde a la etapa de autocatálisis, en la que los enantiómeros formados en las etapas anteriores van a servir como catalizadores para favorecer su propia producción, se van a automultiplicar. Y finalmente, la etapa de inhibición, donde los enantiómeros D y L se van a encontrar, van a formar un complejo diastero isomérico, el cual va a ser completamente inactivo, no va a tener esta actividad catalítica y va a pasar a una zona de reserva. En el lado derecho muestro una simulación del modelo de Frank, en donde se puede observar que al inicio del proceso las concentraciones de los enantiómeros D y L van empalmadas, son iguales. Sin embargo, a un cierto tiempo se puede observar una bifurcación. Uno de los dos enantiómeros se va a ver favorecido. A esta bifurcación se le conoce como rompimiento espontáneo de la simetría quiral. Bueno, a modo ilustrativo,
voy a comentarles un poco cómo funcionan estos procesos de autocatálisis e inhibición, los cuales deben de ir acoplados en el modelo de Frank para que éste dé un sistema completamente homoquiral. De lo contrario, no funciona. Imaginemos que tenemos una mezcla de enantiómeros con un pequeño sesgo, una proporción de 3L y 2D. En esta se van a juntar los enantiómeros LD, forman el complejo diastereoisomérico y pasan a una zona de reserva. Los restantes, que son 2L y 1D, se van a multiplicar para generar un 4L, 2D, vuelven a encontrarse estos enantiómeros, se va a la zona de reserva y así sucesivamente. Podemos observar cómo la proporción entre ambos enantiómeros va aumentando con cada ciclo del proceso. Durante décadas, el modelo de Frank sirvió para explicar estos modelos autocatalíticos. No fue hasta el año de 1995 que Soay y colaboradores reportaron la primera evidencia experimental de este proceso autocatalítico. Esta es denominada la reacción de Soay. Consiste en la adición de aldehídos de pirimidilo a diisopropil-zinc que van a dar como producto quiral un alcohol que va a servir como catalizador para favorecer su propia producción. En esta reacción, ¿cómo se lleva a cabo? Pues bueno, primero se tiene la presencia del aldehído, se tiene el diisopropil-zinc y se tienen cantidades catalíticas con excesos enantioméricos muy pequeños del alcohol quiral. Vamos a decir en este ejemplo que este catalizador tiene un 2% de exceso enantiomérico favoreciendo a L. Cuando la reacción se lleva a cabo en un primer ciclo, se puede observar que se obtiene un 10% de exceso enantiomérico. Y como esta reacción se lleva a cabo de manera sucesiva, es decir, que el exceso enantiomérico obtenido en el primer ciclo va a servir como autocatalizador para el segundo para el tercero y así sucesivamente, podemos observar cómo el exceso enantiomérico va aumentando en cada ciclo de reacción, iniciando con un 2% y terminando con un... ¿Sí? En el primer paso, ¿por qué se produjo este pequeño exceso? Pueden ser fluctuaciones en la mezcla racémica que se tiene, puede ser trazas criptoquirales, o bien que no se puede tener una mezcla perfecta de 50% de un enantiómero y 50% de otro. Son distintas cuestiones. Podemos pasar de un exceso del 2% a un 88%, lo cual es bastante. Posteriormente, se demostró que esta reacción podía dar lugar a un rompimiento espontáneo de la simetría quiral cuando únicamente al inicio de la reacción tienes el aldehído y el diisopropil-zinc, no tienes el alcohol, son condiciones aquirales, entonces se puede generar este rompimiento de la simetría quiral y además el enantiómero que se ve favorecido está dado de manera aleatoria. Puede ser que en una corrida se favorezca el enantiómero D y en otra se favorezca el enantiómero L. Bueno, en este sentido, ya que la reacción de Soay es realmente un ejemplo fascinante del rompimiento de la simetría quiral y su gran capacidad para amplificar el exceso enantiomérico, nosotros como grupo de investigación quisimos contribuir al entendimiento de esta reacción, al elucidar un mecanismo cinético que fuera realista, cabe puntualizar, realista, que fuera capaz de cuantificar las constantes cinéticas y de equilibrio que caracterizan a este modelo. En este esquema muestro el modelo que nosotros desarrollamos. Este considera dos ciclos autocatalíticos porque estamos considerando al enantiómero S y al enantiómero R de manera simétrica. Ambos ciclos se unen por especies heteroquirales, los cuales van a fungir como esta cuestión de reserva en nuestro modelo. Todas las especies que están implícitas en nuestro modelo son especies que han sido reportadas experimentalmente
a través de estudios de resonancia magnética nuclear, rayos X y cálculos de FT. Las especies resaltadas en rojo son especies cristalinas que han sido aisladas de la mezcla de reacción. O sea, nuestro modelo está bastante sustentado en cuestiones experimentales, no es nada fantasioso. Entonces, teniendo este modelo, dijimos, bueno, vamos a realizar un ajuste de curvas para la obtención de los parámetros cinéticos que nos permitan reproducir características experimentales. Para ello, seleccionamos dos conjuntos de experimentos, los cuales resultaron muy atractivos para nosotros porque muestran de manera simultánea el perfil o la evolución en tiempo del exceso enantiomérico y la evolución del sustrato aquiral A. En estos gráficos muestro los ajustes de curvas que realizamos y a partir de los cuales obtuvimos los parámetros cinéticos que caracterizaron a nuestro modelo. Otro sistema muy interesante que muestra el rompimiento de la simetría quiral es la cristalización del clorato de sodio. Esta sal de clorato de sodio se une o cristaliza para formar conglomerados o cristales ópticamente activos. Esta sal de clorato de sodio es una sal inorgánica aquiral que cristaliza en el grupo puntual P213 en dos formas enantioméricas. ¿Cómo es que esta sal inorgánica adquiere quiralidad? Bueno, debido al acomodamiento de los iones clorato. Estos iones generan planos. Estos planos, a su vez, van a producir hélices. Estas hélices pueden estar orientadas hacia la derecha o bien pueden estar orientadas hacia la izquierda. La lateralidad de los cristales la podemos identificar a través de placas polarizadoras y cómo éstas desvían la luz linealmente polarizada en el medio. Estos cristales podemos identificar como cristales claros y cristales oscuros. Cuando tenemos nuestro cristal entre ambas placas y estas las rotamos en sentido de las manecillas del reloj, podemos observar cómo los cristales de configuración D se oscurecen. Caso contrario, cuando giramos la placa polarizadora en sentido opuesto de las manecillas del reloj, podemos observar cómo los cristales L son los que se van a oscurecer. La cristalización más sencilla que puedes hacer es colocar tu solución saturada del compuesto de interés y dejarlo a que cristalice. Este tipo de experimentos lo realizaron Keeping y Pope en el año de 1898. Ellos descubrieron que los cristales obtenidos estaban en una proporción racémica. Años más tarde, Condepudi y colaboradores dijeron, ¿sabes qué? Esta simetría se puede romper. ¿Cómo se puede romper? Poniendo en agitación la solución saturada durante la cristalización. Una vez terminada esta cristalización, se pudo obtener un estado completamente homoquiral. ¿Cómo ocurre este fenómeno de rompimiento de la simetría en este proceso de cristalización? Pues bueno, al inicio se forma un cristal madre. Este cristal madre tiene una determinada lateralidad, puede ser L o puede ser D. Por la acción mecánica se generan fragmentos de este cristal madre. Estos fragmentos van a tener la misma lateralidad del que provienen y van a servir como pequeñas semillas para inducir la formación de nuevos núcleos con esa misma quiralidad. Este es un tipo de proceso autocatalítico. Otra manera de romper la simetría fue reportada por Biedma. En este caso, él dijo, ok, voy a tener el sistema de clorato de sodio, pero con una pequeña y gran diferencia. Vamos a tener a los enantiómeros D y L al inicio del proceso de cristalización. Este experimento consistió en la realización de mezclas de cristales de clorato de sodio. Estas mezclas podían contener un exceso enantiomérico inicial del 5% o bien eran mezclas completamente simétricas sin ningún tipo de exceso enantiomérico. Ambas, de manera separadas, fueron molidas
pulverizadas y colocadas al interior de un contenedor para formar soluciones saturadas. Debido a la solubilidad del clorato de sodio, se ingresaron pequeñas esferas de vidrio, fue cerrado herméticamente el contenedor y puesto en agitación hasta que el sistema cristalizara y alcanzara un estado moquiral. Para el caso del exceso enantiomérico inicial del 5%, la enantiopureza fue alcanzada transcurridas 8 horas. Caso para el escenario de la mezcla simétrica, la enantiopureza fue alcanzada en 24 horas. El mecanismo de la reacción de esta cristalización de Viedma pues es aún un tema sin resolver. Se sabe que hay procesos, obviamente, de reciclaje, que es esta disolución y cristalización del medio. Hay este rompimiento mecánico implícito, pero realmente no hay un mecanismo conclusivo al respecto. Entonces, rápidamente, porque se me agota el tiempo, voy a hablar sobre nuestros resultados respecto a este tema, porque ahí fuimos también de metiches de queremos elucidar un mecanismo que pueda explicar esta desracemización. Bueno, nosotros ahorita, estos son resultados preliminares que estoy obteniendo en mi doctorado. Estamos proponiendo un modelo teórico que contenga 6 etapas. La primera etapa corresponde al nacimiento de unidades quirales, es decir, que 4 moléculas del soluto aquiral se van a unir y van a generar una unidad, la cual ya va a contener una quiralidad. Puede ser L o puede ser D en este caso. Posteriormente vamos a tener un crecimiento de los cristales en donde unidades monoméricas se van a ir adicionando a estos cristales de mayor tamaño hasta formar un clúster de tamaño máximo de 12 unidades. Este tamaño lo elegimos por simplicidad y ahorro computacional. La tercera etapa corresponde a la maduración de Ostwald, que es que los cristales más pequeños son más susceptibles a disolverse y volver al medio. Cuando ellos se disuelven, lo que hacen es que alimentan a los cristales más grandes y estos aumentan su tamaño, crecen a expensas de los pequeños. Esta etapa de la maduración hace referencia a este continuo reciclaje de disolución y cristalización que había hablado anteriormente. La etapa 4 corresponde a la ruptura de los cristales por molienda, que es por esta acción mecánica, que se están fragmentando los cristales. La etapa 5 corresponde a una asociación clúster-clúster, donde cristales de diferente tamaño se van a unir para formar agregados de mayor tamaño. Y finalmente la disolución de clústeres, que todos los cristales van a volver a solución en un determinado punto. Entonces, a partir de este modelo cinético dijimos, bueno, para darle validez a nuestro modelo hay que reproducir características experimentales. Pues bueno, la única evidencia que tenemos hasta ahorita son los histogramas de Viedma que mostré anteriormente, en donde se ve claramente puntos o valores del exceso enantiomérico a un cierto tiempo. Entonces, bueno, hay que tratar de reproducirlo. ¿Cómo lo hicimos? Pues a partir de estimaciones de parámetros con la herramienta computacional COPASI. Primero tenemos nuestro modelo cinético, el que ya mostré, fue trasladado a ecuaciones diferenciales ordinarias, corrimos simulaciones numéricas para adaptar a nuestro modelo que estuviera corriendo bien. Posteriormente realizamos la estimación de parámetros que nos va a hacer posible la reproducción de estas características experimentales de los escenarios simétricos y con un exceso enantiomérico. Si esta reproducción no era posible, teníamos que reestimar los parámetros hasta que fuera adecuado. Una vez que fuera adecuado, podíamos decir, tenemos unos buenos parámetros cinéticos para reproducir las características experimentales. En este gráfico muestro la evolución en tiempo de la solución de clorato de sodio y el exceso enantiomérico de ambos escenarios. Cabe destacar que las curvas de estos dos escenarios fueron reproducidas con un solo conjunto de parámetros. En el eje Y1 se tiene la concentración de la solución de clorato de sodio. Esta permanece en un estado de sobresaturación a lo largo del tiempo, lo cual es congruente con la hipótesis de este reciclaje continuo. Se iba a mantener en un estado sobresaturado.
Y bueno, aquí se tienen las curvas del exceso enantiomérico inicial del 5% y del 0%, donde los cuadrados sólidos representan los puntos experimentales de los histogramas de Viedma. Y bueno, para finalizar, también quisimos hacerle una prueba a nuestro modelo para ver la capacidad que tenía para, obviamente, bueno, ya vimos que da un rompimiento de la simetría quiral, pero es capaz de dar la lateralidad de manera estocástica. Vamos a hacer una analogía rápida, que es lanzar una moneda. Imaginemos una moneda que sea perfectamente simétrica. La probabilidad de que ocurra un evento respecto al otro es simétrica, es la misma, 50% y 50%. Entonces, nosotros al correr una simulación con condiciones completamente aquirales podemos ver el rompimiento y cómo aquí se ve favorecido el enantiómero D respecto al enantiómero L. Si nosotros respetamos las mismas condiciones iniciales, solo clic, vamos a dar otra simulación a ver qué sucede, podemos observar que el enantiómero L se ve favorecido respecto al D, lo cual es congruente con este experimento de la moneda. En esta tabla únicamente muestro cómo los primeros segundos de esta simulación, como del 0 al segundo 24, las concentraciones son iguales. Del 27 al 41 ya empieza a haber un cambio, una pequeña diferencia entre estos enantiómeros. Y a partir del segundo 44 creo que ya es evidente que hay esta ruptura. Y bueno, por mi parte es todo y muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, María Eugenia, y te entrego tu constancia. Gracias. Y tenemos tiempo para algunas preguntas de esta muy interesante charla, especialmente para los que crecemos cristales moleculares. ¿Alguien tiene alguna pregunta por aquí? Doctor Bucio Galindo, por favor. Una pregunta, ¿cómo es que en el meteorito logran sobrevivir esas moléculas orgánicas? Porque las temperaturas cuando entra el meteorito a la Tierra son muy elevadas, ¿no? Y los gradientes de temperatura que hay entre el centro del meteorito y de afuera, pues no sé, yo me imagino que también en el centro no se libera de tener altas temperaturas. ¿Cómo pueden estas moléculas orgánicas mantenerse estables? Desconozco un poco el tema, pero al ser un meteorito tipo condrítico es capaz de mantener de cierta manera intacto todo el material orgánico que contenga. No recuerdo si es por la cantidad de agua que contienen en su núcleo o realmente desconozco, solo sé que es por el tipo de material de este meteorito. ¿Alguien que trabaje con cuestiones de meteorítica, ciencias de la Tierra, tal, quisiera responder la pregunta del doctor Bucio? Está Alejandro Arriaga por allá y está la doctora Sandra también. Hola, buenas tardes. Bueno, soy geóloga y he trabajado un poco con meteoritos, con condritas. Sí. Entonces, me parece que la razón es que sí, efectivamente, entran a unas temperaturas que por la fricción con la atmósfera es capaz de fundir parte de la roca, pero solamente unos cuantos milímetros. De tal manera que se forma una capa que protege al interior del cuerpo, ¿no? El 90% del cuerpo que entra a la atmósfera efectivamente se volatiliza y ese 10% que es lo que cae a la superficie de la Tierra, pues está ya protegido por esa capa fundida, ¿no? de silicatos precisamente, ¿no? Y en el caso de los meteoritos, bueno, metálicos, pues con más razón, ¿no? Porque funden a mayor temperatura. No sé si alguien tenga más datos. Gracias. No sé, ¿usted, doctora Rosales, va a preguntar otra cosa? ¿Va a responder? Ok, adelante, por favor. Perdón, para que se amplíe un poco más la pregunta, ¿no? Bueno. Ajá. Entonces, conforme lo que acaba de mencionar la doctora, sabemos que está esa
pequeña costra que permite que no se contamine este meteorito, pero en una diapositiva se mencionó que había algunos aminoácidos que propiamente no se encontraban en la Tierra, creo que era como las primeras, la tercera. Y mi pregunta es, tales aminoácidos no se encuentran entonces en la Tierra. ¿Y qué pasa entonces con el proceso de análisis? ¿No se pudo haber contaminado? O cuando se analizan los meteoritos, ¿de qué parte se realiza el análisis? Porque yo lo que he visto es que solo mencionan el tipo de meteorito, pero no mencionan si se hace un corte o de qué parte de este es donde se hace dicho análisis. No sé si Mira, voy a ser muy sincera, no conozco mucho del tema, o sea, solo sé que no pudo haber esta contaminación terrestre porque estos aminoácidos que muestro ahí no se conocen en la Tierra, no tienen una fuente, no son de fuente natural terrestre, o sea, vienen completamente del espacio. La doctora Negrón quisiera contribuir a responder la pregunta. Sí, efectivamente, en los meteoritos se encuentran aminoácidos que los que llamamos proteicos o que forman parte de las proteínas, pero se forman D y L. Entonces, si fuese contaminación, nada más deberíamos de obtener L, pero ahí están los D. Independientemente de que haya o no exceso, existen los D. Entonces, eso es una demostración de que se formaron en el espacio. La segunda son estos aminoácidos. Un aminoácido es una molécula que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Los proteicos son alfa-aminoácidos, o sea, el grupo amino y el carboxilo están en el mismo carbono. Pero estos son aminoácidos diferentes, tienen un grupo amino y un grupo carboxílico, pero no se encuentran en proteínas. Entonces, esa es otra demostración de que los aminoácidos de las meteoritas no son producto de una contaminación terrestre, porque estos no deberían de haberse encontrado. Entonces, esas dos pruebas analizan, y efectivamente, como dijeron anteriormente, son donde hacen los análisis, no es en la superficie, sino en el núcleo. Yo estuve en un laboratorio donde estaban analizando este tipo de meteoritas, en particular el Murray, el Murchison también participó mi asesor. Entonces, es un proceso muy elaborado, o sea, le quitan las capas y solamente se quedan con partes muy centrales donde ya no hay posibilidad de contaminación, en cuartos muy limpios, con atmósferas para que no entre aire y no salga. Entonces, realmente, estas moléculas son propias del meteorito y lo que nos indican que la química es también universal, o sea, no solamente la síntesis se llevó a cabo en la Tierra, sino en el espacio hay un montón de síntesis y bueno, en particular de esos aminoácidos que son importantes para la formación de proteínas, pero no solamente hay aminoácidos, hay un montón de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, también en el laboratorio donde estuve, se pudo corroborar que, me acuerdo, mi compañera que estaba trabajando en el meteorito de Murchison, no, en el Murray, perdón, y el Orgey, son dos meteoritos. Entonces, en sus análisis, en nuestros seminarios, puso un espectro de masas de un compuesto que no tenía idea qué era. Y yo lo vi y yo dije, es ácido succínico, porque yo estaba trabajando con ácido succínico y bueno, no era contaminación, trabajábamos muy aparte. Y es efectivamente, por ejemplo, si se calientan o con el calor, muchos de estos aminoácidos se pueden desaminar o descarboxilar y se hizo el experimento y se encuentran muchos de estos aminoácidos o muchos de los ácidos carboxílicos, o sea, hay una relación por las estructuras. Entonces, pero ya últimamente se han encontrado bases, un montón, porque son moléculas que se forman muy fácilmente por su estructura química. Gracias. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar seguimiento a nuestro programa.